Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. Tenemos hoy la quinta conferencia Bolívar, que nos va a impartir Eumenio Coechea. Yo soy un poco contrario, no me gustan mucho las presentaciones porque tengo por dos razones. La primera es que casi siempre el que presenta, al presentado le conoce todo el mundo y al presentador no, por lo cual sobra un poco la presentación. Y segundo, porque sobre todo si el presentador se alarga mucho, todo el mundo está deseando que empiece la conferencia y pensando que se quite este pesado ya. Por eso voy a hacer muy corta la presentación, porque aunque los méritos de Eumenio son muchísimos, pero voy a mencionar los méritos de Eumenio desde 3 puntos de vista. El primero, como miembro de la Real Sociedad, que pasó a ser socio en 1975, presentado por don Dimas Fernández Galiano y por Margarita Flores. A la sazón eran el secretario y tesorera de la sociedad. Y luego, en los años 80, en el bienio 86-87, fue bibliotecario de la Real Sociedad, además con un éxito importante, porque en su mandato como bibliotecario, por decirlo de alguna forma, se pasó de tener 1.800 y pico revistas a 2.400 y pico. Es decir, que aumentó el patrimonio de la Real Sociedad de una forma considerable. Y por otra parte, sus méritos docentes son muchísimos. Es ahora mismo profesor emérito de esta facultad. Ha sido profesor en ella durante más de 40 años, que se dice pronto, pero que dura mucho. Y además, sobre todo, impartiendo muchas asignaturas. Estuve mirando el perfil y bueno, mejor solo mencionar que sobre todo su docencia ha sido centrada sobre todo en el vulcanismo, que además, y centrada en buena parte en las Islas Canarias, donde ha realizado durante muchos años una salida de campo, unas prácticas de campo de la asignatura de vulcanismo en las Islas Canarias, en general en la isla de Tenerife. Y por otra parte, desde el punto de vista investigador, ha investigado siempre básicamente en vulcanismo, pero en muchos puntos, porque tiene investigaciones en el campo de Calatrava, en las islas de Cabo Verde, en las Canarias, lo que yo he mirado en todas las islas, menos en Gran Canaria, no sé si en Gran Canaria también. Una asesoría de humana, o sea que no mucho. Por eso, porque entre las publicaciones no figura nada, pero en todas las demás islas tiene publicaciones sobre el vulcanismo del Hierro, de La Palma, del Tenerife, de Fuerteventura, de Lanzarote y de La Gomera, y eso sí, más centrado en Tenerife, donde más investigaciones se han realizado. Y también ha realizado investigaciones, por ejemplo, en la península y en las Islas Columbretes, que últimamente tiene varias publicaciones sobre las Islas Columbretes. Y nada más, toda su historial es un historial enorme, con más de 250 publicaciones. No me las he leído, pero sí he visto el listado. y nada más, os dejo con él, que no reabre más, porque eso, todos estaréis deseando que empiece y que me calle yo. Muchísimas gracias, Sergio. Lo que pasa es que tengo que saber empezar. Es una cosa que no sé. Bueno, pues muchas gracias a Sergio y muchas gracias por venir aquí. Verdades a medias lo que ha contado. Lo bueno no es tan exagerado. Sí he trabajado en Canarias, especialmente Canarias, Cabo Verde y la península ibérica. Y ahora que has dicho Columbretes, por aquello de que veo algo que a mí me gusta, Columbretes, no he ido nunca a las Columbretes y en cambio he publicado cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente litoteca en la facultad en donde las Columbretes son una campaña de campo en 1964 organizada por el Consejo, la propia Real Sociedad, etcétera, etcétera, y las muestras de 1964 las hemos aprovechado no sé cuántos años después para aquello que no, las técnicas que en su momento no había, poderlas aplicar ahora. Es decir, que a veces conservar y guardar con criterio pues sirve para muchas cosas. Ahí esto ya es mi charla, ¿no? El puntero.
Eso quiere decir que me entiende, ¿no? Y esto lo entiendo. Bueno, pues justamente estamos cumpliendo el año de la erupción de Cumbre Vieja. Ya sabéis que ya hay gente que no le llama a la erupción de Cumbre Vieja. Siempre está el tema de ponerle nombre a las erupciones, siempre crea polémica. Esta mañana, de hecho, no sé, los que habéis estado esta mañana, María José ya le llamaba con el nombre que algunos palmeros le dan a la erupción, y siempre la última tendencia es siempre ponerle nombres guanches. Es decir, antes se ponía la erupción de San Juan, porque empezaba el día de San Juan, la de San Martín, pues también, y ahora es la del Teneguía, que ya fue un nombre guanche, y esta le llaman Tajo Gaite. ¿Por qué le llaman Tajo Gaite? Porque se hizo una votación que votaron unas 40 personas y salió Tajo Gaite. Vale. Sobre todo porque, como vemos ahí, la erupción empezó en un sitio que se llama Cabeza de Vaca. Y entonces Cabeza de Vaca parece que es un nombre, bueno, que no debemos aprovechar de un nombre de Cabeza de Vaca. Alguno decía que no se llama Cabeza de Vaca, se llama Cabeza Vaca, porque había una vaca, una cabeza, una vaca, no era por el otro. Bueno, en cualquier caso, empiezan a llamarle Tajo Gaite, yo lo sigo llamando la erupción de Cumbre Vieja de 2021. Que creo que en algunos aspectos tiene razón. Nadie en el EGNA habla de la erupción con un nombre, sino habla de la erupción de 2017, la de 2024 o cuando llegue. Bueno, pues cumplimos el año. Ayer en televisión, si hubiese noticiarios, pues ayer en televisión lo que salía era el año de la caída de la iglesia de Todoque. Justamente las imágenes de la caída de la iglesia de Todoque. Bueno, y en esta erupción, desde un principio, os podéis imaginar, cuando las noticias salen, que fue un domingo al mediodía, pues enseguida lo primero que hicimos fue llamarnos y llamar a Iberia para salir corriendo para allá, ¿no? Y allí fuimos, y la realidad es que la Universidad Complutense, como otras universidades de la península, no tenían capacidad para entrar en las instituciones que llevaban la erupción, sino que el comité del PVOLCA están únicamente a nivel de universidad. El Consejo sí está, el IGME está, y las universidades canarias, entre otros, el Oceanográfico y algunos más. Pero allí llegamos y nos acercamos y dijimos, aquí estamos, servimos para algo, nos necesitáis. Inmediatamente pues nos dijeron que sí, que nos pusiéramos en contacto con el IGME y colaborábamos con el IGME en el muestreo, etcétera, etcétera. Los primeros días nos daban muchos más competencias. Después, poquito a poco, las competencias las fueron haciendo los satélites y ya no hacía falta medir por dónde avanzaba la colada, sino que lo hacía Copernicus estupendamente mejor que nosotros. Pero sí, lo que hicimos fue una gran campaña de muestreo, de manera que yo creo que hemos muestreado casi todas las erupciones. Algunas, como veréis, es imposible muestrearlas porque hubo un momento en que las coladas salían encima de otras coladas y por en medio de un campo que no había quien atravesara para muestrear. Es decir, que hay algunas que tenemos un gap, pero sí hemos podido muestrear todo y traer las muestras que además se quedarán en la litoteca de esta universidad, y el día de mañana, 40 años después, cuando haya una nueva técnica, alguien podrá volverlas a utilizar y aprovechar y sacarle más partido. En ese grupo estábamos gente de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Complutense y de la Fundación Cuello Bravo de Tenerife, que nos unía a todos, que casi todos habíamos sido compañeros de promociones y colaboradores en distintas publicaciones. Me bajo por aquí, que al menos esta arriba no me gusta. Siempre me gusta empezar esto, a lo mejor, bueno, a los dos que han estado esta mañana, eso lo he contado, empezar un poquito por los volcanes de Canarias, es decir, situar un poquito el marco de cómo fue la erupción. Porque, bueno, porque en general se puede saber, casi todo el mundo lo sabe, pero yo creo que refrescarlo no viene mal. Entonces, los volcanes de Canarias, como sabéis todos, forman parte de una provincia volcánica, que es la Macaronesia, y que está formada por 4 archipiélagos, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, alguna isla suelta, salvajes, que estaba ahí, y además toda una serie de relieves submarinos, que vemos por todas estas partes, que también son volcánicos, pero que en este momento no son archipiélagos. Bien porque nunca han llegado a salir a la superficie del mar, o porque estuvieron en la superficie del mar y hoy están o erosionados o al cambio del nivel del mar por debajo del nivel del mar. De hecho, por ejemplo, aquí, esas dos cositas que se ven ahí en Fuerteventura son 2 antiguos volcanes que están en este momento a 30 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, con un buen cambio del nivel del mar vuelven a ser islas, ¿no? O sea que hay bastante más. Bueno, toda esta región volcánica surge sobre un fondo marino de la corteza oceánica que tiene pues mucha profundidad. Si nos fijamos aquí en una zona que no está afectada por los archipiélagos, en la costa, en esta zona de aquí, pues esta es la curva de 4.000 metros de profundidad, la de 5.000, es decir, que en pocos kilómetros
alcanzamos los 4.000 metros de profundidad. Y sobre esa zona de 4.000 metros de profundidad surgen los archipiélagos como Cabo Verde y Canarias en este caso. De manera que la mayor parte de las islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura, surge sobre un fondo marino de al menos 3.000 metros de profundidad. Y eso nos tiene que hacer idea de que para que la isla salga, tiene que haber crecido desde 3.000 metros de profundidad, erupción, hasta llegar hasta arriba. Es decir, que lo de arriba es casi una mínima parte de lo que realmente es vulcanológicamente hablando. ¿Sobre qué surge? Pues esta es la extensión del fondo oceánico con los colores clásicos estratigráficos, el Jurásico azul, el verde Cretácico, etcétera, y los terciarios. Bueno, pues surgen ahí, es decir, entre 150 y 180 millones de años, es decir, en el Jurásico. Surge sobre una corteza oceánica jurásica y a 3.000, 4.000 metros de profundidad. Esta imagen que siempre me gusta mucho y la hago siempre con trampa porque primero te ha puesto. Es una imagen más o menos fea, vista desde aquí hacia allí, en donde el hierro tapa la palma, o sea, yo no sé cómo está hecho desde aquí así, y después aquí Fuerteventura y Lanzarote se mezclan con África, pero se ven exageradísimos los relieves, es decir, la isla más alta es Tenerife, la segunda La Palma. Y esto es lo que vemos, el nivel del mar. De hecho, en los años 30, 40, 50, pues se llegaba a decir de que era una plataforma basáltica que unía todas las islas que estaban todas unidas entre ellas. Cuando empiezan los estudios del fondo oceánico, pues eso cambia radicalmente y entonces si le quitamos el mar, es esto. Entonces lo que podemos ver es que una isla y otra isla realmente son edificios volcánicos que bajan hasta los 2.000, 3.000, 4.000, van aumentando la profundidad hacia la dorsal oceánica y que una isla y otra están separadas la una de la otra y son independientes la una de la otra. Lo que condiciona normalmente, bueno, condiciona todo, desde que no hay plataforma pesquera para pescar, condiciona de que haya poca pesca en Canarias, etcétera, etcétera, ¿no? En las islas centrales y orientales. Pero que para ir de La Gomera a Tenerife, pues bajamos a más de 1.000 metros de profundidad, de La Gomera a La Palma bajamos a 2.500 metros de profundidad. Es decir, que se baja en picado y que son relieves, os digo, independientes los unos de los otros. Ese es el aspecto sin agua, en donde esas plataformas se ven, son plataformas erosivas de antiguos niveles del mar, de manera que cuanto más ancha es esta plataforma erosiva que está bajo el mar, más antigua es la isla. La Gomera es la más antigua, Tenerife, esta parte y esta parte de aquí son las más antiguas, etc. Y pues La Palma lo mismo, es mucho más antigua esta parte de aquí, que está aquí, que no tiene esa plataforma. Ese es como estarían las Canarias centrales y occidentales. Que como ha podido informarse, por lo que acabo de decir, erupción, y por lo tanto, acumulando material volcánico, y primero crece siempre un edificio volcánico submarino que en muchos casos no llega a ser isla nunca, y que en otros casos llega a ser isla. Pero os podéis imaginar que aumentar, además con mucha extensión, pues de 3.000 metros de profundidad hasta la superficie, implica muchísimo tiempo y muchísimas erupciones. Aquí os ponía lo mismo con estructura de la isla y con trampa, también tapando abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nivel del mar y nuestra islita. ¿Y qué es lo que hay? Esto. De manera que se calcula que el volumen emergido es del 5 al 10%. Del 90 al 95% está sumergido. Digamos, primera crítica que se nos puede hacer a los geólogos y a los modelos geodinámicos. Y es decir, oye, que no conoces el 90% de lo que hay ahí, que estás interpretando de que la isla empezó a crecer, ¿cuándo? Pues cuando encuentra la colada más antigua ahí. ¿Qué edad tiene la de aquí? Lo desconocemos bastante. La tectónica nos permite a veces, ha subido bloques que nos permite estudiarlo un poquitín mejor, o sea, no es tan exagerado, pero sí es cierto que de vez en cuando deberíamos tener la modestia de decir, bueno, esto es lo que yo deduzco de Canarias, suponiendo que lo que yo veo sea representativo del conjunto total. ¿Y qué es lo que tenemos en estructura? Pues aquí tenemos la corteza oceánica, esa jurásica, encima los sedimentos que se han ido acumulando en la corteza oceánica, primero en el Jurásico, después en el Cretácico, etcétera, etcétera. Y después, en un determinado momento, empieza a crecer la isla con una parte submarina, una parte subaérea, y aquí lo que está representado, los diques, son los conductos por donde asciende el magma, y esas cosas naranjas todas en donde el magma se queda, se enfría porque no llega a hacer erupción y se quedan ahí residentes. Y esto que pretendo pintar aquí, esta sería la erupción del hierro del 2011, que realmente se puede considerar un momento de actividad subaérea, pero físicamente fue debajo del mar en este momento, y esta la erupción de La Palma en 2021, exageradísimo. Es decir, que si uno considera que estos son 2.000 metros y que la erupción de La Palma pues tiene, digamos, de media 12 metros de espesor, pues tendríais que ver la escala.
pero que representan un episodio más del crecimiento de una isla oceánica, en este caso Canarias. Entonces, resumo ahí, cada isla es el resultado de la acumulación de decenas de miles de coladas sobre un fondo oceánico. La isla puede tardar millones de años en formarse. Tiene una evolución compleja. Es muy distinto de las Hawái, que siempre se utilizan como modelo. Las Hawái se forman más o menos en 1 millón de años cada una de ellas. Aquí, en cambio, tarda millones de años en formarse. Y cada isla tiene una evolución distinta. La edad de las islas. Los materiales volcánicos más antiguos que encontramos en superficie, yo consigo siempre darle algo que no es, son oligocenos y aparecen bien asomando tectónicamente en Fuerteventura y en algún sondeo en Lanzarote. Pero la mayor parte de la actividad de esas islas son sobre todo de edad mioceno-pliocena, es decir, desde hace, en Fuerteventura, desde hace 17 millones de años para acá. Pero sobre todo mioceno y plioceno. No es que no tenga actividad pleistocena, que la tiene, pero mucho menos importante. Lo que hace crecer el edificio, lo que hace que tengamos 3.000 metros de altura en el Teide, es la más antigua, no es solo lo reciente. Y después quedan 2 islas a la izquierda, que son las occidentales y la Palma de Hierro, que son sobre todo de la pleistocena, es decir, mucho más jóvenes que el resto. Que no quiere decir que no hubiera actividad en el resto, pero que su formación esencial es mucho más joven. A nivel de erupción, lo que nos interesa es que, y a nivel de riesgo volcánico, que en gran medida es lo que hemos estado trabajando este año con esta erupción, lo que nos interesa es saber qué islas pueden tener actividad. Y para eso hay que fijarse qué actividad ha habido en el Eoceno en los últimos 10.000 o 11.000 años, lo que queramos. Y entonces hay casos distintos. Hay unas islas, Gran Canaria y Fuerteventura, que tienen erupciones eocenas, que se han tratado por carbono 14, porque la morfología lo indica, etc. Pero no tienen erupciones históricas. ¿Qué es erupciones históricas en Canarias? Pues no es lo mismo que en Grecia, obviamente. Aquí erupciones históricas en documentos históricos desde que llegan los españoles, para ellos los conquistadores. Entonces, desde el siglo XV más o menos es cuando tenemos datos. De hecho, no sé si lo sabéis, pero Colón en su viaje a América, que se para en La Gomera, dice que el Teide está en erupción. O sea, que hay una erupción que se ha localizado como en 1492, porque lo dice Colón. Pues después se ha intentado confirmar con carbono 14, pero ya sabéis que carbono 14 da 1492 o 1430, porque es más o menos 60 y asunto que lado. Pero puede coincidir que cuando estaba con la condesa de La Gomera, el día de la erupción. Bueno, y hay otras 4 islas, La Palma, Hierro, Tenerife y Lanzarote, que tienen erupciones eocenas, obviamente, de los últimos 3.000 años, pero además erupciones históricas. Y una La Gomera, que no, hace 2 millones de años, que La Gomera no tiene nada que se haya podido interpretar como una erupción. De manera que las erupciones más o menos son estas. Algunas son dudosas, la de 1480 es dudosa, la de 1480 también, la del Hierro también, pero se puede ver que esencialmente están en 3 islas, La Palma, Tenerife y Lanzarote, porque la de 2011 es submarina. Y que si vemos el número de erupciones, la que más tiene es La Palma. O sea que a priori si alguien dijera, oye, ¿dónde va a haber una erupción? Pues la que más posibilidades tenía era La Palma, a nivel estadístico. Y la que menos Lanzarote, pero con una salvedad, que Lanzarote tiene la erupción mayor de toda la historia. Es decir, son 6 años de erupción, cosa que no tienen otros, porque uno ve aquí 1704, 1705 y dice, bueno, aquí duró 2 años. No, empezó en Navidades y acabó a final de año. No, al año siguiente después de Reyes. Es decir, que no es que sean 2 años de actividad. La Palma. La Palma hay unas cosas que había a nivel periodístico y eso, un jaleo, y a mí me escribían en los foros, etcétera, es la confusión entre lo que es una erupción volcánica en un volcán y lo que es un gran volcán. Es decir, no es lo mismo Elena que un conito de Y nosotros lo que estábamos viendo en La Palma es un conito de Cumbre Vieja. No estábamos viendo el volcán de Cumbre Vieja. La Cumbre Vieja es otra cosa. Entonces, ¿qué volcanes, grandes volcanes hay? Y por no llamarle volcanes, edificios volcánicos en La Palma, pues 2. Uno en el norte, que es este, un edificio más o menos circular, 25 kilómetros de diámetro. En el Roque de los Muchachos, en este momento, 2.426 metros de altura, pero como está muy erosionado, probablemente tuvo 3.000 o más. Y uno en el sur, que tiene forma alargada y que tiene forma de tejado a 2 aguas. No es el clásico edificio estratovolcán, etcétera, sino un tejado a 2 aguas hacia el este y hacia el oeste. También bastante alto, 1.949 metros de altura y unos 20 kilómetros de largo y
pues de aquí unos 15, 16 de ancho, pero que va disminuyendo. Y ahí tuvo lugar la erupción. Es decir, dentro del edificio Cumbre Vieja, y por eso se llama la erupción de Cumbre Vieja, pero es una de las tantas erupciones de Cumbre Vieja, la de 2021, o de Tajogaite, según los balneos. Geología. Pues en el norte, lo que está aquí más o menos en verdosos, hay el complejo volcánico norte, que no es un único edificio, sino que es la suma del edificio Garafía, del edificio Taburiente, del edificio Requenado, es decir, estratovolcanes que se van construyendo uno sobre otro, que se destruyen, que hay grandes deslizamientos, etc. Y en el centro de la caldera de Taburiente, muy erosionado, aparecen restos del edificio submarino. Eso que decía, la parte submarina, a veces la tectónica nos lo sube, de manera que aquí, a 300, 400 metros sobre el nivel del mar, encontramos rocas que se han formado en el mar, no en el fondo marino, pero en el mar, y que son más antiguas, son pliocenas. Pero el edificio, el complejo volcánico norte, tiene entre 1,8 y 0,5 millones de años. Y el otro edificio, Cumbre Vieja. Cumbre Vieja tiene de 0,15 a 0, es decir, menos de 150.000 años, ¿no? Y vemos en amarillo lo más antiguo, en naranja, os lo pone por aquí, las erupciones históricas, pero holocenas, pero no históricas, perdón, y en rojo las erupciones históricas, que como veis, por la traza de la cartografía, pues son muy parecidas unas y otras. ¿Cuáles son las erupciones históricas de Cumbre Vieja? Pues aquí vemos todas. Podemos ver que unas erupciones, las coladas, han ido hacia el lado oriental de la isla, otras hacia el lado occidental, más hacia el occidental, y algunas hacia el sur. Y las voy nombrando. La de Tauya Ojedei, que es la primera que hay en 1585. Aquí no está pintada en 1480, que vino por aquí. Esta de aquí. Hizo una cosa de ese estilo. Pero que la datación no está muy clara. Después, ¿por qué esa es de datación? Esas en cambio son de documentos históricos. La de Tigalato Martín en 1646, la de San Antonio en 1677, la del Chaco en 1712, la de San Juan en 1949, que tuvo la característica de que una boca vertió hacia un lado y la otra vertió hacia el otro, que era lo que en un determinado momento se temían en los planes de emergencia. Tened en cuenta que cuando las coladas empiezan a verterse hacia este lado, llegan al mar, cortan todas las comunicaciones del norte a sur y había que venir por esta parte de aquí. Si llega a haber otra rama como esta, habría quedado aislada el norte y el sur de la isla. Habría que ir por mar. Y no hay grandes puertos en la zona sur. Entonces, ese era uno de los temores que había, aunque en emergencias decían que lo tenían previsto todo eso. Después de la de 1949, la de Teneguía en 1971, y 50 años después, esta erupción, que es la que hemos visto. Y ahora, por fin, después de este rollo de unos cuantos minutos, os cuento la erupción. Sin contar que a nivel, el PVOLCA es la abreviatura del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Hay un plan de emergencias volcánicas de Canarias y hay planes de emergencias para cada una de las islas. En este momento, en La Palma, no funciona el PVOLCA, sino el plan de emergencias volcánicas de la isla de La Palma, que no sé cómo se llama, pero con las abreviaturas. Y aquí es el sistema que tiene el PVOLCA de avisar a la población. Pues cuando la actividad volcánica es normal, el verde, bueno, es lo que tiene que hacer la población, sigue sus actividades normales, etc. El amarillo, cuando empieza a haber señales que parecen indicar que puede haber una erupción, que esté atento, tenga previsto un plan de emergencia familiar. El naranja, ultime sus preparativos para hacer la evacuación según indiquen las autoridades, cuando se confirman las señales eruptivas, y el provincia de erupción, pues el semáforo rojo. Esta mañana hemos estado discutiendo, y además atrás han comentado sobre por qué en este caso no se pasó por el naranja, porque fue todo tan rápido que se pasó del amarillo al rojo. ¿Cuándo comienza todo y qué señales precursoras hay? Pues la realidad es que empieza todo la erupción del 19, el 11 de septiembre de 2021. El 11 de septiembre por la mañana a las 10:30, el IGN dice que ayer se han detectado 58 terremotos, el máximo de magnitud 2, profundidad entre 10 y 13 kilómetros. Pero la cosa se les pone tan complicada que normalmente eso se ha comunicado en épocas normales cada semana, cada 4 o 5 días. No, estos, unas horas después, sacan un segundo comunicado diciendo que sigue habiendo más, que ya son 315 terremotos, que ya ha subido de 2 a 2,8, las profundidades son bastante 18 a 34, y aquí se duran en salud. Desde octubre de 2017 se han sucedido hasta 8 series sísmicas de características similares. Es
decir, que vienen a decir, oye, que a lo mejor acaba en erupción, pero a lo mejor no acaba en erupción. Y esto es el 11 de septiembre. Bueno, la ocurrencia de evento de septiembre en una zona volcánica activa se encuentra dentro de la normalidad y no presenta riesgo alguno para la población. ¿Qué sucede del 11 al 13? Pues más sismos. Esta figura, que la voy a usar mucho, lo que pretende es la figura, la situación de los sismos, y los colores son la antigüedad, hace 36 horas, 24 horas, 12 horas, etc. Y estos dos laterales, este y este, es el abatido. Es decir, que este se ha batido así, este lo ha batido así, es decir, que nos da idea de un corte así y la profundidad a la que está formando, como veis, para que se ve mejor, pues son en torno de los 10, 15 kilómetros de profundidad. Bueno, por todas lo pongo ahí porque ese saliente nos va a servir de referencia para muchos mapitas de donde estamos. El 13 de septiembre, de 6 a 7, os pongo el sismograma diario. Aquí es en horario. En una hora vais a ver una línea, un sismógrafo, durante, creo que son 3 minutos, después los siguientes 3, y los terremotos que hay en cada una de las líneas. Es decir, como para que pase. Bueno, pues esto es lo que hay. El 13 de septiembre, obviamente, se reúne el revolca y dice que semáforo amarillo. Parece que hay signos de que la actividad está comenzando. ¿Qué pasa los días siguientes? Del 11 al 16, ya el número de seísmos es 900. Aquí tenéis el 11 en colores, azul oscuro 11, el 13, el 15. Y como veis, además se va viendo que los terremotos van ascendiendo, cada vez están más cerca de la superficie, lo cual pues mosquea todavía más. Y encima hay también otra pauta que también complica y complicó la evacuación. Después ahora van a empezar con los juicios y la gente hayan llevado abogados a decir, oiga, venga usted que yo le demando al Estado. Bueno, pues, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Estaba subiendo y además estaba yendo hacia el norte. Si os fijáis, los terremotos empezaron en esta zona aquí. Estos primeros días, cuando empiezan a pensar en qué hacer, lo que se está pensando es evacuar a la gente de esta zona. Bueno, los terremotos esos días al mismo tiempo que lo están pensando, los terremotos van cambiando de posición y de profundidad. O sea, los sismos a menos profundidad. De 11 al 19, hay que tener en cuenta que el 19 empieza la erupción, 1358, y mirar lo que han hecho los sismos. De empezar a evacuar esta zona a llegar a esta zona de aquí y cada vez más superficiales, ¿no? Creo que que es muy bonito, que lo tiene el IGN, es, para que veáis resumido mucho mejor que lo cuento yo, los colores, 11 de septiembre, 13 el azul oscuro, azul claro, verde y rojo, lo que pasó desde el 11, que es el primer día que se reúne el prevolcán, porque empieza a el 19, 8 días, que vamos a ver, en medio está el 13, semáforo amarillo, y después el 19, semáforo rojo ya directamente sin pasar por nada, para que veáis la evolución. Va yendo hacia el norte, cada vez más superficiales, y la erupción tiene lugar donde la estrella. Es decir, de alguna manera, vamos a ver, que la gente pretende que se diga, no es que la erupción va a ser tal día a las 7:20 llegues a tu casa. Pues no, es decir, no estaba tan previsto, y de hecho, pues las vísperas, esos días, se reunieron a todos los ayuntamientos de esta zona y no se reunió a los ayuntamientos de esa zona, porque no parecía que fuera, porque además estaba habiendo una deformación, este es Puerto Naos, y la deformación y el ascenso estaba siendo aquí, no estaba siendo, este es Puerto Naos, entonces no estaba, la deformación estaba siendo debajo de la altura de Puerto Naos. Tenéis Puerto Naos. Bueno, no sé dónde, qué maravilla. Bueno, y entonces el 19 de septiembre, nos contaba esta mañana Álvaro cómo había sido la discusión, el 19 de septiembre comienza la erupción a las 12:10 en el término de Cabeza de Vaca. El 19 de septiembre, obviamente, se decreta semáforo rojo porque es lo que dice la normativa, es decir, cuando el momento de la erupción, semáforo rojo, hay que evacuar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que fue muy rápido, ¿cuánto decía Álvaro? Habían pasado 3 meses en el Hierro entre que empezó a dar la idea de que iba a haber erupción y la hubo. Pasó 3 meses. Aquí pasaron 6 días entre uno y otro.
Entonces, bueno, pues no se decretó el semáforo naranja. Sucede siempre así, como en este caso, que se iba a comentar. En Tenerife hubo terremotos sentidos por la población desde una semana antes. No había el sistema de sismógrafos que hay ahora de vigilancia. Había terremotos que la población sentía, por tanto, los mayores, obviamente. Sabéis también que había una estación norteamericana de seguimientos submarinos que ellos decían seguimiento de ballenas. Y la estación de seguimientos submarinos mandó un comunicado al gobierno español diciendo que ya estaba habiendo muchos terremotos. Pero no había, el IGN no tenía en ese momento instrumental allí. Sin embargo, en Tenerife no hubo series sísmicas en años anteriores. Sí la hubo en la de 1949. En 1949, desde 1936, de vez en cuando había un año que había muchos terremotos. Es decir, que algo estaba diciendo que algo se movía por debajo de la isla. En la actual erupción ha habido al menos 6 series sísmicas precursoras desde 2017. Es decir, que al principio, cuando se reúnen el 11 de septiembre, había habido otras 5, digo, pues otra más. No se imaginaban a priori que podía ser erupción, o se lo imaginaban, no lo sé, porque no estoy en la cabeza de ellos, ¿no? Por suerte. Bueno, eso ya lo había dicho. ¿Qué series sísmicas había habido? Pues mira, 2017, 18 y 20. La realidad es que eso nos explica 17, 18 y 20. Parecía que el magma se iba yendo para abajo, cada vez era más profundo en lugar de cada vez más lejos. Lo que pasa es que sucede que, es decir, aquí estamos entre 15 y 30 kilómetros, cuando en las figuras anteriores estábamos entre 20 y 0 kilómetros. Esto es lo que había pasado desde junio del 2021, ¿no? Estas son las en el 21 ya, nosotros eran 17, 18 y 20. En el 21, en junio, estos eran los terremotos, y mirad ya cuando llega septiembre dónde están los terremotos. Desde 35 kilómetros ya habíamos extendido a 5 kilómetros. Todo parece indicar que podía haber una erupción. ¿Qué erupción era esperable? Pues en general, en todo ese tipo de casos, lo que te dice la experiencia, y vuelvo a decir igual que comparando con Lenda, o con otras islas, no es lo mismo islas o volcanes. No es lo mismo que haya una erupción cada 2 años, que tiene mucha experiencia, a que haya 6 erupciones en 5 siglos. Entonces, la experiencia es pequeña, pero todas tenían una serie de características que eran: el magma solía ser basanítico o tefrítico, es decir, un magma básico o viscoso. La erupción solía ser estromboiana, aunque a veces había episodios diatomagmáticos mucho más explosivos. Se solían formar uno o varios conos, en la de La Palma, en la de San Juan, 2 conos muy separados. Saldrían en fracturas asociadas a Cumbre Vieja. Iban a salir coladas que se iban a dirigir hacia el mar, hacia el este y hacia el oeste. Destruirían todo a su paso, cortarían comunicaciones, todo eso estaba previsto, el sistema de sustitución de comunicaciones, etc. Se solían ganar terreno al mar, y la erupción hasta ahora había durado entre 3 semanas y 3 meses, de 25 a 84, duró 85. Bueno, y solían cubrir una extensión de 2 a 5 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se desarrolló la erupción? Entonces ahora os voy a poner unos mapas, estos mapas, en donde van a ir pasando las figuras del IGN, en donde está en rojo clarito lo del último día, y a medida que va pasando los días se va convirtiendo en rojo más oscuro, y para que veáis. Y os voy a señalar una serie de sitios que fueron muy importantes en el desarrollo de la erupción. Aquí había ya, estos que veis aquí, son volcanes. Inciso de cultura general e interesante. En general, ahora que se han puesto, ¿no?, el volcán de Tajobaite, a nivel canario no se le llama volcán, siempre se le llama montaña. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí y decimos, mira, un volcán, y decir, la montaña volcán. Pero no hay en la toponimia volcán de tal, solo es la toponimia de los godos cuando hemos llegado aquí. Pero aquí tenéis montaña rajada, montaña del Cogote, montaña de Todoque y montaña de la Laguna. Como veis por la morfología, separadamente con los volcanes. Eso sirvieron de obstáculo al avance, es decir, que uno ya ve por debajo de esto y da la impresión de que en algún momento pueden chocar con algunos de ellos. Entonces, el campo de lavas estuvo muy condicionado por la presencia de sus relieves, para bien y para mal. Cuando el volcán impidió que llegara a tu casa, estupendo. Cuando desvió la culada hacia tu casa, pues no estupendo, ¿no? Entonces, ¿y qué más cositas quería destacaros de ahí? Bueno, montaña rajada, montaña Cogote, la Laguna y Todoque. Después, este es el acantilado por donde corrieron las oleadas que llegaban al mar y formaron el delta lábico. Ahí está Puerto Naos, que sigue todavía en emergencia volcánica en este momento.
y las dos localidades que sufrieron más, Todoque y La Laguna. Todoque quedó totalmente destrozado, destruido, y La Laguna parcialmente destruido. Entonces, ahora voy a poner imágenes una detrás de otra, van a ir pasando ya solitas, y de vez en cuando voy a poner, a ver si lo tengo puesto así, lo tengo puesto así, qué bonito, una estrella amarilla en donde los hitos fundamentales que condicionaron el desarrollo de los días siguientes de la erupción. Ahí va a haber unos segunditos más, 6 o 7, que me da tiempo a comentaros algo. O sea que si le doy al botón, en principio esto debería ir escrito. 21 de septiembre, 22 de septiembre, la colada avanza hacia Todoque y se queda parada cerca de la iglesia de Todoque. 23 de septiembre, como veis, sigue parada. Una colada va por el sur, pero ya el 26 de septiembre, pues de rumbo a la iglesia de Todoque, habéis visto cómo bordea unos conos y el otro, ¿no? Aquí va llegando a la montaña de Todoque y, perdón, aquí tengo que volver para atrás, que me he equivocado yo, porque no lo he dicho. Y este es un momento importantísimo. Durante unas horas se para la erupción y vuelve a retomarse con gran energía. Ese parado en la erupción condicionó que el magma, voy a volver para atrás, que el magma cambiara de composición ligeramente, pero lo suficiente para que la viscosidad fuera distinta, la velocidad de avance fuera distinta y los daños fueran distintos. Entonces, lo que pretendía justamente era la autoridad cesar varias horas con gran importancia para eso. Y a ver si quiere moverse ya sola. Sí. 28, ¿veis? Esquivan por debajo de montaña Todoque y llega al mar. Es el primer delta de lava cayendo por el acantilado. Desde septiembre sigue avanzando, 1 de octubre, sigue avanzando hacia el sur. Esa zona del sur hay muchas plantaciones, pero es la menos poblada. 7 de octubre, 8 de octubre, ¡pum! De repente colapsa el cono y las coladas empiezan a salir hacia el norte, que es la zona poblada. Y eso es a partir del 10 de octubre. Mirad las coladas cómo cambian, empiezan a avanzar hacia el norte, hacia la laguna. Se van con la montaña a la laguna, no llegan a llegar al mar casi, y el 21 de octubre destruyen la laguna. Bueno, la laguna no, ahí hay un cruce que era la plaza principal de la laguna, de la plaza para abajo. 22 de octubre, 23, y se queda ahí, gracias a Dios, vamos a decirle, a echarle un piropo, pues se queda. Y el 26 de octubre las coladas empiezan a avanzar de nuevo hacia el sur. Vale, 27, veis que viendo el rojo claro, como veis, crecen hacia el sur, que es la zona menos poblada. Y a partir del 1 de noviembre, las coladas corren encima de coladas anteriores, con lo cual la destrucción que causa es mínima. 3 de noviembre, 4 de noviembre, vamos a prisa, 6 de noviembre, 9. Llegan al mar, el delta de lava sigue creciendo, el del sur. Ahora llega al mar por el norte, llega al mar por el norte, un nuevo delta de lava. 22 de noviembre, estamos hasta diciembre. Y el 25 de noviembre hay un hecho nuevo, y es, se abren nuevas bocas que no están en el cono. Empieza a salir lava por otras fracturas que no son las del cono principal y con mucha menor viscosidad. 1 de diciembre, 5 de diciembre, veis las pequeñitas de ahí. El 12 de diciembre, la erupción para una hora y finaliza el día siguiente. Entonces, pues ponía aquí cómo ha sido la erupción. Bueno, pues comparando la erupción cómo ha sido con erupciones históricas de La Palma. Bueno, fecha de inicio, fecha final, ha durado 85 días de 8 horas, la media 58, la máxima 84. Esta es la duración. Como veis, parecía que iba disminuyendo la duración de las erupciones y otra de repente ha recuperado, igual que la más antigua que se conocía, ¿no? El periodo de reposo entre unas y otras pues ha variado mucho, pero entre 1700 y pico, 16, y 1949, pues había habido 237 años de pausa, desde que parecía que casi se había acabado, y de repente de 1949 ahora, 70 años, tenemos 3. Los datos vulcanológicos, bueno, todas han sido sombreadas metotomáticas, la composición basanitas y tefritas. Las erupciones se miden con índice de explosividad volcánica, el VI, que el máximo es 8, que sería la de Yellowstone, alguna vez hay. El 7 es la de Gamboa y Krakatoa el 6. Y las de Canarias siempre habían sido 0, 1, 2. Y esta vez ha sido 3. La mayor, si excluimos, montaña Timanfaya. Y después lo que es muy importante, pero como estábamos hablando de La Palma, la intensidad media.
han salido 2,35 hectómetros cúbicos día, cuando habían sido entre 0,3 y 1,4 y la media 0,72, es decir, 3 veces la media. Como veis, parece como si hubiera un aumento no significativo de la intensidad con el tiempo. El cono tiene una altura de unos 200 metros, llega a 1120 de altitud, más de 6 cráteres, 700, una flexura de 560, un volumen de 34 hectómetros cúbicos, un alcance máximo de las bombas de 1,5 kilómetros. Esto es como quedó, en donde se puede ver que en general es un gran cono volcánico, pero en realidad es un cono volcánico alargado, porque aquí tiene una boca, otra y otra aquí. Las coladas han sido a Padove y también en bloques, la longitud 6,5, la media era 4,9, el espesor máximo de coladas acumuladas una encima de otra ha sido de 70 metros, el espesor medio 12, 2 a 5, la temperatura lo mismo, y las hectáreas cubiertas 1.241, cuando la máxima había sido 450. Es decir, que si estas son las hectáreas cubiertas, mira lo que pues prácticamente el triple casi de las erupciones. Y esto es el espesor de las coladas. Cuanto más oscuro es más espesor de coladas. Es decir, que estos azules y por aquí, pues que serían 41, 50, 60. Esto es el cono, con lo cual eso no valdría la muestra. El delta lábico, pues ha tenido una extensión de 48 hectáreas que se han ganado al mar. Este es el primero que se formó. Este es el segundo, que no llegó al mar, pero cayó sobre el delta con las plataneras de erupción. Este es el delta de 1949. Y como decía esta mañana, lo más importante no solo es que estuviera esto, sino que esta línea y esta línea eran las conducciones de agua que traían el agua desde aquí a regar todas las plataneras del sur, y ahí es donde se cortó. Hasta que no cayó por el acantilado, se podía seguir regando, pero a partir de ese momento no. Otras características de erupción: 9.000 terremotos, el máximo 5,1 el 19 de noviembre, y la máxima deformación del terreno llegó a elevarse el 24 de octubre, 33 centímetros. Esos son los terremotos. Lo que sucede es que los terremotos de menor de 2, que son estos verdecitos de aquí, cuando hay erupción, prácticamente el sismograma no los detecta, porque la vibración es tan grande que los pequeñitos no lo detectan, pero sí, como podéis ver, pues ha habido pulsos con momentos con muchas más terremotos y de mucha mayor intensidad que otros. En esta figura del IGME queda muy bien, porque aquí están los terremotos esto es profundidad. Los terremotos han sido todos sobre 10-15 kilómetros de profundidad y sobre 35, 30, 35, 40 kilómetros de profundidad. Y no ha habido intermedios, es decir, daba la sensación de que había algo a 30, 40 kilómetros de profundidad, es decir, en el manto, y algo en la corteza inferior a 10-15, y después todo eso que hemos visto que llegaba hasta la superficie, ¿no? Y además, no solo eso, sino que además se veía que los terremotos empiezan de manera diferente. Os quería destacar esto. Aquí empiezan los terremotos, aquí tiene lugar el parón de 2 horas, el cambio de composición, y a partir de ese momento empiezan los terremotos profundos. Es decir, que ese parón no solo fue un parón por casualidad, sino que probablemente lo que hizo es abrir la comunicación con un reservorio distinto y cambiar el tipo de mapa. Además, eso coincide que, como los que estuvimos esta mañana, la composición de las lavas cambió justamente ese día. Lo que pasa es que tardamos en darnos cuenta de eso. Es decir, porque cuando la lava está saliendo no coges la muestra, sino 2 o 3 días después, y de repente 2 o 3 días después decimos, qué barbaridad, ha cambiado el guión en esto, y otro te dice al lado, pues no se la enfrió por ningún lado. Dice, ¿y qué día fue? Entonces dices que fue el día del parón. La columna eruptiva fue mucho más alta de lo normal. El último día fue el día que batió el récord. El día 13 acabó la erupción 8.500 metros. Y la altura característica 3.500 metros. Esta es la altura, las cenizas. Sí es cierto que a nivel de evacuación prácticamente se evacuó todo desde, esta es la montaña de la Laguna, desde aquí hasta más o menos por aquí. Se evacuó toda la zona de la isla. Pero la realidad es que uno sabía desde un principio que las coladas iban a ir hacia allí, una vez que empezó la erupción. Y esta parte aquí no iban a ir las coladas. Pero ahí iban a ir las cenizas, porque aquí lo que tenemos es el régimen de Alisios. Entonces el régimen de Alisios, que es esencialmente de esto, quería decir que como es en esa posición, donde era de esperar que hubiera, pues ahí. De manera que ahí no se evacuó por coladas, sino se evacuó por cenizas.
las casas quedan totalmente cubiertas, algunas hundidas, los cultivos hundidos, etc. De vez en cuando cambiaba el viento y no eran alisios, y entonces, ¿qué sucedía? Que el aeropuerto se cerraba. Entonces, vamos, a todos que íbamos allí, nos pescaban. A la ida o a la vuelta, habían cerrado el aeropuerto, ¿no? Pero, normalmente, con este régimen de vientos, la capital, Santa Cruz, vivías aquí y no te enterabas de que estaba en erupción. Cuando el viento era muy fuerte, la columna eruptiva era incapaz de subir y entonces iba rasante. Y eran los días que había que dar un aviso a la gente que no saliera, porque era irrespirable la atmósfera en esas zonas de ahí, y mirar cómo estaba la carretera. Obviamente aquí pasaban para las excavadoras todos los días, son cenizas. Cómo estaban las casas, el volcán un día cualquiera, no sé qué día es. Este es unos paneles solares. Ahí tenéis el volcán y una de las coladas más fluidas para hoy que salió en uno de los últimos días. Este es un vivero, vamos, una platanera, y como el toldo con el peso cedió totalmente. Esta es una casa muy próxima, el volcán está ahí mismo, muy próxima al volcán, y por tanto aquí el espesor de piroclastos es enorme. Y es una casa que están intentando, en este momento, esta foto ya es de mayo, que están intentando ver si consiguen salvarla, porque en principio no ha sido destruida por coladas, sino simplemente por cenizas. Las bombas caían y hacían unas huellas de impacto enormes. Esta es una bomba del último día de la erupción. El volcán ya está apagado en este momento. Esta es una bomba, como rompe un muro el golpe de la bomba. No sé si ahí estábamos todos como buitres, porque cuando yo llegué a hacer la foto, que debía ser 24 horas después, ya no pegaban besos de la bomba, se la llevaba todo el mundo. Este del campo de bombas, esta mañana comentaba que nosotros estuvimos aquí pues media hora antes y salimos corriendo, escapados, y a la vuelta, 4 horas después, todos esos eran como había quedado el impacto de las bombas. Ese es un pino, pues el camino está por aquí, por la foto, es decir, que menos mal que salimos corriendo. Ese es un día con las coladas, las coladas intermedias, digamos, en donde eran coladas A, que iban a gran velocidad. Esto lo ponía para ver, esto es como era, no la zona de la laguna, que ya era un pueblo, por lo tanto con calles, etcétera, sino como veis aquí en caminos, casitas aisladas, etcétera, etcétera, cómo era y cómo quedó. Es decir, nada. Aquí no hay quien diga dónde estaba mi casa, salvo que tenga las coordenadas, no sabes dónde estaba, ni dónde empezaba la finca, ni si había un arroyo, ni si había un camino. Tal vez lo más dramático de todo esto es que no tienes posibilidad de recuerdo, ni en nada, sobre todo en las partes centrales, en donde hubo coladas que se acumulaban unas encima de otras. Estas son las coladas llegando a la laguna. Lo que pasa es que tuvo la suerte que ya te digo, yo os digo que pararon en una calle principal, en la plaza del pueblo. Los primeros días, las coladas que eran muy viscosas, lo que hacían era como una pala excavadora, primero derruían la casa y después la enterraban. Se quedaban debajo de. En cambio, cuando la colada era menos viscosa, pues lo que hacían era superar, veis la valla, y caer por encima, como se puede decir, en todo este tipo de estructuras, y después dejaban las casas no destruidas, sino o quemadas o enterradas. Esta es una foto del lado de esta, es decir, que las casas aquí están prácticamente enteras, pero imposibles de salvar porque esto es rocadura, no es como la ceniza que veíamos en el otro lado, sino, bueno, pues es el barrio que encima, para más recochineo, con perdón, las primeras coladas de este barrio se llamaba El Paraíso. Las coladas que salieron por las bocas laterales fueron muy fluidas y de muy poquito espesor. Aquí veis, comparado con los coches, las que salieron a partir del 25 de noviembre, es decir, los últimos 15 días, salieron por el cono que está allí detrás y no salen de una boca ahí y empiezan a correr con muy poquito espesor. Bueno, esta es una imagen de, bueno, esta es la zona de casas y esta zona más próxima al mar era la que se aprovechaba para las plataneras. Sí decir aquí, que a mí siempre me llamó la atención cuando esta foto fue la primera, el cómo la diferencia de la construcción, cómo hace que la colada fluya de una manera o de otra. Es decir, cuando tiene una casa, estas coladas que eran de río como una pala excavadora, la tiraban y se pasaban por encima. Cuando lo que era es un depósito de cemento, de agua hecho de cemento,
Pues veis aquí el depósito intacto. La colada por la izquierda y por la derecha. Es decir, que servían de alguna manera, hacían que la colada se desviara hacia un lado o hacia otro. Mirad aquí también, aquí, los depósitos de agua pues condicionaban mucho. Es decir, si hay estructuras resistentes, pues frenan la colada y eso tiene como efecto que la colada se enfría un poquito y eso hace que sea más viscosa y que siga avanzando. Para bien y para mal. Probablemente una de las causas de que la laguna se destruyera fue eso. Es decir, las coladas no podían avanzar y si no pueden avanzar hacia el mar, se van hacia el norte, destruyendo. Estos son los daños. Aquí tenemos esos puntitos, son las casas que había, unas 3.000 edificaciones destruidas. La superficie cubierta, os decía que no fue siempre igual. Creo que tengo puesto aquí el valor. Mientras que al principio fue unas 27 hectáreas día, después, como corrían sobre superficies ya destruidas, pues disminuyó notablemente a 7 hectáreas día. Lo mismo con las casas. Al principio eran 65 casas día y a partir de noviembre, pues ya son 10 casas día porque ya no quedaban casas que destruir en la zona que estaban pasando. Exactamente. En resumen, la erupción de Cumbre Vieja ha sido la que ha durado más días, una vez y media más, un día más que la máxima, la de mayor intensidad, la del cono mayor o similar, la de mayor espesor de coladas, la de mayor superficie cubierta, la que ha causado más daños, y con eso acabaría, pero siendo lo que estamos aquí, que somos las reales, etc., pues quería hacer una notita sobre otras cosas distintas, un poquitín menos geológicas. Esto es, pues 12 de la mañana del día 14, 14 horas después de acabar la erupción. El cono volcánico está aquí a la izquierda y todos esos son los depósitos, estas son las marcas de bombas, estas son las pisadas nuestras, obviamente. Y estos son pinos. Pinos que estaban en vamos a ver, obviamente ahí no es donde sale el volcán, sino un pino de al lado, pero al lado que son 10 metros, 15 metros del volcán. Entonces, ¿cómo estaban estos pinos? El lado que daba al volcán, al calor, como veis, la corteza muy distinta del lado que contrario al volcán. Y esto, repito, 14 horas después de acabar la erupción. Un brote. El día siguiente ya estaban brotando. Esto es 2 meses después. 2 meses después. La palmera, el brote en el centro, 2 meses después. Es decir, bueno, pues que la vida sigue, por suerte. Y después que la erupción ha acabado, como decíamos esta mañana, la emergencia no. Es decir, sigue habiendo bases en Puerto Naos, sigue habiendo gente que no puede volver a sus casas y nada más. Muchas gracias. Otro tipo de agua. Cortamos la parte de streaming para que pueda yo decir interferencias. No sé cómo hacer. Sí, cortar la grabación. Un momento. A ver, sí. Aquí detener la grabación. Vale.